asociado a esta región torácica, es decir, un angio de tórax. Y este estudio de la región torácica para evaluar estructuras vasculares es mayoritariamente para patologías que son de urgencia. Por ejemplo, aquí en la primera imagen vemos un defecto de llenamiento en las arterias pulmonares, tromboembolismo pulmonar, una patología de urgencia. En el segundo caso vemos una pérdida de contraste en el lumen, que es un falso la aorta ascendente, una disección aórtica tipo A, urgencia quirúrgica, también una urgencia. Y en tercer caso estamos viendo ya un estudio coronario, que el paciente ya tenía un STEM, ya también para evaluar infarto o el miocardio. Por lo tanto, el angiotaque tórax efectivamente nos sirve para evaluar mucha patología vascular que es de urgencia. Entonces, lo que nosotros queremos visualizar en la región torácica son órganos que tienen coeficientes de nación muy distintos. Si comparamos el volumen completo, es decir, me refiero a los campos pulmonares más y relacionados con la estructura de tejido grande del mediastino. Si nos basamos solamente en la estructura del mediastino y estos grandes vasos que entran y salen del corazón, obviamente tienen densidades similares y debemos complementar con contraste. Hay una visualización limitada por artefactos de medio contraste, recordemos contraste de la vena cava superior, el polo contraste. Por tanto, tenemos que ver cómo podríamos evitar ese artefacto. Y ustedes ya reconocen que probablemente una estrategia sería inyectar contraste seguido de solución salina. Visualización limitada por borrosidad cinética ya dado por el movimiento respiratorio, por el movimiento cardíaco, y por tanto la resolución temporal de estos estudios tiene que ser rápida. ¿Okay? Y finalmente la visualización de patología dependiente del sistema vascular, que es lo que vamos a ver hoy día, que claramente el estudio tiene que ser con contraste intravenoso, si no, no vamos a ver las patologías que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del angiotaque tórax? Y esto es súper importante porque define cómo van a hacer el angiotaque tórax. La forma de realizarlo es muy distinto en función de la patología que queremos ver. Si el paciente le pide un angiotaque tórax por TEP, por tromboembolismo pulmonar, la anatomía vascular que queremos ver contrastada es la circulación menor, es decir, la arteria pulmonar. ¿Okay? Y el tiempo de llegar al contraste de la circulación menor, recordemos que es distinto a la circulación mayor. El estudio de circulación aórtica torácica, por ejemplo, para disección aórtica, que dijimos que también es una patología de urgencia, para neurisma, coartación aórtica, etc., el delay va a ser distinto también porque lo que queremos ver es patología de la circulación mayor o sistémica. Entonces también la forma de hacer el estudio va a ser distinta. Nos siguen pidiendo el estudio como angiotaque tórax, pero la diferencia de cómo lo hago de una forma u otra va a depender del diagnóstico. Y el diagnóstico es el que manda. Ustedes no podrían realizar y no deberían realizar un angiotaque de tórax si la orden médica no trae un diagnóstico probable, porque no van a saber cómo enfocar. ¿Qué quieren ver? Circulación menor, circulación mayor, circulación coronaria en el caso de estudios coronarios. Entonces es muy importante para esto, para generar todos los estudios, tener un diagnóstico presunto, una hipótesis diagnóstica en la orden médica. Es muy importante porque los tiempos ya sabemos que son distintos. Si nosotros vamos a estudiar la circulación menor, el delay que nosotros deberíamos utilizar teórico, recordemos no siempre funciona el teórico, es de 7 a 10 segundos si utilizamos por una vía venosa periférica. Para la circulación mayor o sistémica, el delay teórico nuevamente si inyectamos por una vía venosa periférica es de 15 a 20 segundos, y para la circulación coronaria 20 a 22 segundos. Entonces, esto, cómo definimos esto, va a estar dado, insisto, por la orden médica. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Por qué le piden la angina? Recordar que dentro de la anatomía de las arterias pulmonares, que tiene que ver con la circulación menor, y si nosotros vemos la distribución de estos vasos, que son el vaso segmentario, arterias segmentarias, ¿cierto? Pulmonares son pequeñitas, sin embargo tiene una distribución que es más bien cercana al movimiento de la camilla, ¿cierto? A la eje seco. Por tanto, si nosotros aumentamos un poco el pitch para este estudio de arterias pulmonares que son pequeñas, el aumento del pitch no va a afectar mucho la calidad de la imagen, de la visión de la arteria pulmonar. A diferencia, ¿cierto?, de lo que veíamos a nivel cerebral. ¿Se acuerdan que las arterias cerebrales en el polígono eran perpendiculares al Z? Si nosotros aumentamos el pitch, la calidad de imagen se degrada por la interpolación. Aquí no hay problema, el
entonces nosotros vamos a utilizar un pitch que sea mayor. Las indicaciones del estudio de circulación menor, como dijimos, es mayoritariamente para el tromboembolismo pulmonar. Ustedes se fijan aquí en esta reconstrucción BR, vemos solamente con contraste la circulación menor. ¿Sí? Tronco de arteria pulmonar principal, derecha, izquierda y sus distintas ramas segmentarias, subsegmentarias. Pero en menor grado también, ¿cierto?, se puede pedir para evaluar una derivación cavo-pulmonar total, que es una cirugía frontal que se llama, en el cual se instala esta derivación para ver irrigación, ¿cierto o no? Nosotros también el estudio puede ser de circulación menor. Entonces, en este estudio de circulación menor, sobre todo para TEP, ¿cierto? Para frontal dijimos que es mucho menos frecuente. En la creación del protocolo, el estudio tiene que ser muy rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo de tránsito de la circulación menor, lo mismo que vemos en la circulación cerebral, es súper rápido, dura 3-5 segundos. ¿Ya? Es muy rápido. Entonces, lo que no queremos ver es contaminación de venas, solamente las arterias pulmonares. Por tanto, el tiempo de rotación del tubo tiene que ser el más rápido que tengan en el equipo, ¿ya?, para evitar esa contaminación. Un pitch elevado o intermedio. Intermedio va a ser el equipo que tiene más canales, ahí no necesitamos que sea quizás tan elevado. Cobertura de matriz de detectores máximas, todo eso me está ayudando a que el estudio sea en menos tiempo. Queremos que sea muy rápido. Y en algunos casos, como sale acá, con signo de interrogación, hacerlo gatillado. ¿Ya? Quizás no tanto para el TEP, pero si hacemos un estudio de una angioedema de tórax, por ejemplo, para evaluar la aorta, patología de la aorta, recordemos que la aorta nace del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, si queremos ver la aorta en su totalidad desde el origen de la aorta se va a ver con movimiento, porque está el corazón, ¿cierto? De ahí sale y el corazón se mueve. Entonces, si nosotros vemos la raíz aórtica con movimiento, va a haber artefacto, vamos a ver un doble contorno, y eso podría asemejar una disección, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, en esos casos, quizás conviene hacerlo con un gatillado para que toda la aorta, en su totalidad desde el origen, se vea sin movimiento. La resolución de contraste tiene que ser, ¿cierto?, también adecuada, porque estamos viendo tejido blando, vasos pequeños, y lo estamos viendo con cortes finos. ¿Ya? Por lo tanto, el ruido nos puede afectar la resolución de contraste. El MA, por lo tanto, tiene que ser controlado a través del modulador de corriente, con índice de ruido que no sean altos, porque estamos estudiando estructuras pequeñas. Algoritmo matemático de baja frecuencia, ¿cierto? En el fondo también eso ayuda a que haya menos ruido. Indirectamente, ¿cierto?, el medio contraste. Claramente vamos a usar medio contraste. Y la resolución de alto contraste, cortes gruesos que para el estudio de pulmón son cortes cercanos a los 2 milímetros, ¿ya? Los más gruesos. ¿Ya? Y retrospectivamente llegar a cortes mucho más. Entonces, en los parámetros de adquisición, este estudio siempre lo vamos a hacer helicoidal, no vamos a tener un angio de esta región de forma secuencial, ya va a ser siempre helicoidal. El tiempo de rotación dijimos, el tubo el más rápido que nos entregue el equipo. Cobertura de detectores de la matriz, ¿cierto? La idea es que sea máxima. Espesor de corte fino, pitch elevado intermedio y gatillado si es que queremos ver sobre todo la raíz de la aorta. El KB, ¿cierto?, puede ser 120 o 100 KB. 120 vamos a usar probablemente en pacientes que son de una contextura un poquito más gruesa, pero en pacientes con textura normal y delgada podemos usar 100 KB, suficiente para una angioedema. El índice de ruido, dijimos, ¿cierto?, el tejido blando, índice de ruido de 2 a 16, filtro baja frecuencia. Si nosotros vemos algunos parámetros, ¿cierto?, y las fases que vamos a hacer del angioedema de tórax, fíjense que acá dice angioedema de tórax por TEP y TBP. ¿Ya? Recuerden que la principal causa de un tromboembolismo pulmonar es una trombosis venosa profunda. Es decir, un trombo alojado en una vena, sobre todo de extremidades inferiores, que se desprende, viaja por la vena cava inferior, ¿cierto?, cámara derecha del corazón, llega a la arteria pulmonar y ocurre. ¿Okay? Entonces, el protocolo, ¿cierto?, o las guías generales para la angioedema de tórax es que si el paciente sale positivo para TEP, tenemos que estudiar las venas de la extremidad inferior para ver si no hay más trombo. ¿Ya? Porque si el paciente se trata
el TEP, pero sigue teniendo trombo en las extremidades, va a seguir desprendiendo y generando más TEP. Entonces no tiene mucha lógica eso. Entonces, ¿qué nos dice el protocolo? Vamos a hacer una fase inicial sin contraste. Fíjense los cortes 5 cada 5, tener una referencia nomás, un pitch muy elevado, no queremos aumentar la dosis del paciente, un KB100 de 100 y un índice de ruido bien alto. Ya va a ser una imagen nada más que referencial, desde la base de los ápices pulmonares. Luego hacemos el angio, la fase arterial con corte, fíjense, de finito dijimos, de 2,5 a 1,25, un pitch elevado igual, queremos hacer el estudio rápido, un índice de ruido bajo, un delay que dijimos que el teórico es de 7 a 10 segundos, el barrido, que es muy rápido, aquí dura de 3 a 7 segundos, un flujo de inyección alto, estamos viendo vasos pequeños arteriales, y el volumen va a depender, ¿cierto?, esta regla del 50 al 75%. El estudio de base de ápices pulmonares generalmente lo vamos a hacer caudocranial, partiendo de las bases pulmonares y terminando en los ápices. ¿Okay? Y si el paciente sale positivo para TEP, después de hacer este barrido, vamos a hacer un barrido en fase tardía que va a ir, como dice acá, desde las venas renales hasta el hueco oblíquo. Y va a ser 300 segundos después de haber inyectado el contraste. O sea, en este tiempo, antes de la presentación, tenemos tiempo para ver la imagen. ¿Hay trombo o no hay trombo? ¿Hay trombo? Hacemos una venografía para ver si hay TBP. ¿Ya? Si es que hay TBP, si es que hay una trombosis venosa profunda, lo que hay que hacer con ese paciente es poner un filtro vena cava, que es un filtro que se instala, su nombre es la vena cava inferior, paraguas que se le llama, se instala endovascular, ¿cierto? Se mete un catéter a la vena cava inferior. Cuando está en la vena cava inferior, este filtro se abre de esta forma y queda como un paraguas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir si el paciente, estos trombos que ya se diagnosticaron, nuevamente se desprende? Al subir por la vena cava inferior van a ser atrapados por el paraguas, por el filtro, y no van a avanzar, no van a generar TEP, ¿ya? Ese filtro tiene elementos, ¿cierto?, que degradan este trombo, ya esa es degradada. Entonces, esa es la grasa de hacer esta fase rápida, pero solo cuando en la angio se vio que había un TEP. Si en el centro que se esté haciendo el estudio no se hace la venografía, no se hace esta fase tardía en tomografía, lo que hay que hacerle al paciente es un Doppler, ¿ya? También venoso, para lo mismo, para ver hay trombos en las venas o no, hay TBP o no. Pero se debe complementar cuando hay un TEP positivo. Entonces, lo que nosotros debemos controlar adecuadamente es el tiempo de exploración, el tiempo de tránsito vascular, la duración de la inyección. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con esta regla del 50 o el 75% según la cantidad de canales. El real de contraste, un alto valor de Watchen, todos sabemos que una ANGTC tiene que ser sobre 250, para este estudio ideal que sea sobre 300 Watchen. Y una impregnación vascular que sabemos una variación no mayor a un 15% en la visión del vaso. Entonces, tiempo de tránsito de circulación menor, 3 a 6 segundos. En la circulación capilar, el promedio de 0,75 segundos, es decir, cuando pasa de la arteria capilar a las venas. El tiempo de exploración tiene que ser de 2,2 a 5 segundos y el tiempo de delay 7 a 10 segundos. Todo esto es cierto para flujos altos, idealmente más que 4, 5 ml por segundo. ¿Ya? Con 4 ml por segundo vamos a ver muy bien el tronco de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar principal, derecha e izquierda, pero las ramas segmentarias y incluso subsegmentarias en algunos casos, idealmente se tienen que ir con un mayor flujo, 5 ml por segundo. Bien, entonces la pregunta es, si nosotros no queremos en este paciente usar un delay teórico de 7 a 10 segundos porque probablemente la condición que viene el paciente hace que su gasto cardíaco esté alterado, podemos utilizar esta herramienta que nosotros ya conocemos como el bolus tracking, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí el bolus tracking se está haciendo en modo cine, siempre al mismo punto, y vamos viendo cómo de una fase sin contraste, una imagen sin contraste inicialmente, pasa luego al contraste. La pregunta entonces es, si nosotros usamos un bolus tracking para poder ver el contraste en la circulación menor, ¿en qué momento del paso de contraste nosotros daríamos la instrucción para que pase de modo cine, que es esto que estamos viendo acá, a modo helicoidal?
qué momento, ¿cierto?, ustedes darían la instrucción de que ocurra ese fenómeno? Viendo la imagen, ¿cierto? ¿En qué momento, dónde debería estar llegando el contraste para que ustedes definan que pase de cine a X? Los asientos del ventrículo derecho. Bien, una podría ser el ventrículo derecho, pero en este corte no estamos viendo el ventrículo derecho, ¿cierto? Si tenemos esta imagen, que es a nivel del tronco de la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Dónde podríamos esto tomar como referencia? Cuando el contraste llega a dónde, dar la instrucción. ¿El arco aórtico? Ya, el arco aórtico, ¿cierto? Es cuando el contraste ya hizo toda la vuelta por el corazón y fue expulsado por el corazón, ¿cierto? A la circulación mayor. Pero queremos que el contraste esté en la circulación menor, no mayor. Cuando pasa el ventrículo derecho. Ya, lo que estaban diciendo es el ventrículo, pero si ahí no vemos el ventrículo derecho. ¿Vena? Y superior. Superior, ¿cierto? Cuando el contraste llegue a la vena cava superior, en ese momento tiramos la X. Si el corte, o sea, si la lectura la estamos haciendo a este nivel, donde está el origen de la aorta, ¿cierto? En el tronco arterial pulmonar. Si lo hacemos más abajo, ¿cierto? La medición del bonus tracking, como ustedes decían, puede ser en las cámaras derecha y corazón. Entonces recuerden lo que es el bonus tracking, esta curva de UH versus tiempo, que si nosotros establecemos un umbral, que este umbral que está acá, ¿sí? Poniendo un ROI en la cava superior, por ejemplo, ¿qué rango de UH ustedes le pondrían acá para que el equipo pase de cine a hélice? Porque acá, ¿cierto?, está viendo la imagen, pero si yo veo la curva, ¿qué rango de UH pondrían de umbral? El medio de contraste. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí el umbral? Entonces, porque este umbral, esto es UH, ¿cierto? ¿En qué valor de UH? 150. Ya. Recuerden que ¿cuál es el valor de UH del vaso sin contraste? 40-50. Por lo tanto, si es 40-50, ¿qué pasa si nosotros le establecemos como un umbral 80, por ejemplo? Es el doble del valor del vaso sin contraste. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que algo está llegando. Si establecemos un valor de umbral más alto, cuando empecemos la hélice puede que el contraste ya se haya pasado. Entonces siempre el umbral tiene que ser menor, pero en este caso mayor al vaso sin contraste. El vaso sin contraste era 40-50. Entonces el doble sería suficiente para eso. En este otro caso, el bonus tracking se puso efectivamente en las cámaras derecha del corazón, en el atrio derecho, y ahí está el ROI, y vamos a ver cómo va subiendo la curva. Y cuando pasa ese umbral, que está establecido ahí, en UH, el equipo va a empezar inmediatamente a hacer el barrido helicoidal. Y rápidamente vamos a tener la imagen en pocos segundos, ya, y vamos a poder evaluar la angio. Esto tiene que ser muy rápido para evitar que el contraste se nos pase la circulación menor. Probablemente la angio una de las más complejas de realizar en TC es esta, porque el tiempo que tenemos es muy corto. Hay una alta probabilidad de que el contraste se les pase y por lo tanto las arterias pulmonares queden lavadas de contraste y ya no sirve para el diagnóstico, nada que pillarla en el momento preciso. Así que cuando ustedes hagan alguna pasada práctica, sobre todo en su internado, y les hagan hacer una angio, la primera angio que ustedes les van a dejar hacer probablemente va a ser una angio de tórax. Pero no es, porque te dijimos que hay una alta probabilidad de riesgo, porque el tiempo es muy corto. Pero una angiotac para ver la aorta, la circulación sistémica, es la más fácil de todas. Porque la ventana que tenemos ahí es mucho más extensa. O sea, si pasaron unos segundos, da lo mismo porque igual le ponía su tiempo. Pero acá no, si pasan un par de segundos, la arteria quedó lavada. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. ¿Ya? Entonces, también pueden usar el bonus test. ¿Ya? ¿Qué diferencia había entre el bonus tracking y el bonus test? El bonus test no tenía un umbral. El bonus test no tenía umbral, ¿cierto? ¿Y qué otra diferencia tiene? Hay una inyección de volumen previo contraste, ¿cierto? Obviamente a la misma velocidad y obtenemos, aquí no se ve bien en la imagen, una curva completa. ¿Ya? Una curva completa. ¿Qué hacemos con esa curva completa? Con esta curva completa que se obtuvo después de hacer el signo. Aquí fíjense, el ROI se puso en la arteria pulmonar. ¿Qué nos está diciendo esta curva? O este pic de realce que está acá. ¿Para qué nos sirve el bonus test? ¿Qué hacemos con la información de esta curva? Pero si se utiliza bonus test, ¿se contaminaría? Sí, pero a nivel pulmonar no hay problema.
¿ya? El problema a nivel abdominal por los riñones o a nivel cerebral por el cerebral. Acá no la contaminación. ¿Ya? Entonces, con el bolus test, ¿cierto? ¿Cómo interpretan ustedes esta curva entonces que aparece acá de bolus test? ¿Para qué les sirve esa curva? Comparar el tiempo con match. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Está diciendo en qué momento de la curva logré el pic máximo de UH. Exacto. ¿Y en qué tiempo está eso? ¿Cierto? Por lo tanto, ustedes programan después en el equipo la angio y cuando dice delay ponen un delay. ¿Cuál? Este que calcularon acá, ¿cierto? Y usan obviamente más contraste, pero la misma velocidad que inyectaron este bolo previo. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia entre ambos. Bueno, no les voy a hablar de esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Regla del 50, regla del 75%. Otro ejemplo de volumen de medio contraste solamente va a mostrar que mientras más canales tiene, aquí, ¿cierto? Este es un equipo de 64, este es un equipo de 256. Fíjense que el volumen acá puede ser de 15 a 40 metros, sube un poquito en un equipo de 256, porque obviamente el tiempo de oración es mucho. El fractalino sabemos que nos sirve en un angio y sobre todo, ¿cierto? En el artefacto que se produce por el bolo de contraste en la cava superior. ¿Cuál podría ser en la valoración de un TEP, un tromboembolismo pulmonar, la presencia de este artefacto en la cava superior? Si aparece este artefacto, ¿cierto? En la cava superior, el artefacto de bolo de contraste, ¿en qué nos podría afectar en la visión del TEP? Si nosotros tenemos esta rayita, ¿cierto?, que genera este artefacto, y esta acá, en la cava superior pasa cerca del lóbulo superior derecho del pulmón, ahí hay pequeñas ramas segmentales que están irrigando. Si una de esas ramas está ocluida, no la vaya a ver por el artefacto. Hay que tratar de evitar artefactos, sobre todo para ver lesiones a ese nivel, ¿cierto? Todas esas rayas chiquititas me impiden ver los vasos que están a ese nivel que van a ser el lóbulo superior derecho. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Esta angio para TEP no nos sirve. Fíjense lo que ocurrió. El contraste está muy marcado. ¿Dónde? En la aorta. Pero no en la circulación menor. En la circulación menor está menos pacificado. El contraste ya pasó. O sea, cuando hicimos el barrido, llegamos tarde. El contraste hizo el recorrido, volvió por las venas pulmonares, cámara izquierda del corazón, aorta. ¿Dónde está el contraste? En la aorta. Se pasó de la circulación. Entonces, para usted no nos sirve. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado a veces con los pacientes que vienen efectivamente con una disnea franca, les cuesta respirar, como son el tromboembolismo pulmonar, que pueden tener este fenómeno que se llama interrupción transiente. La interrupción transiente se produce en un fenómeno fisiológico que está dado porque si el paciente en su estado basal le cuesta respirar, la contractilidad de su corazón va a ser distinta. Si nosotros para el estudio le pedimos una apnea inspiratoria profunda, tome aire, aguante, y el paciente trata de hacer ese ejercicio, la contractilidad va a cambiar del basal pulmonar y va a expulsar la sangre más lentamente de lo que nosotros habíamos calculado. ¿Ya? Entonces, este fenómeno de interrupción transiente lo que está mostrando, ¿cierto? A veces una arteria pulmonar que está lavada, no porque el contraste pasó, sino porque todavía no llegó. ¿Cómo evitamos este fenómeno de interrupción transiente? Pidiéndole al paciente una apnea inspiratoria pero no profunda, sino que dentro de la condición que él pueda. No lo forcemos en su apnea porque él le cuesta respirar. Con eso evitamos este fenómeno. Entonces, la coordinación de volumen y tiempo de tránsito, hay que determinar el tiempo de exploración. Ya sabemos hacer ese ejercicio, calcular el tiempo de tránsito teórico, 7 a 10 segundos, ¿cierto? Si no, usamos el bolus tracking y el bolus test. Calcular el tiempo de entrega de medio contraste de acuerdo al flujo de inyección, que tiene que ser elevado, idealmente 5 metros por segundo. Medición del tiempo de tránsito con bolus test o bolus tracking. Ambas estrategias sirven igual, acá a gusto del consumidor. El problema es si se hace una u otra. Solución salina, ya sabemos que aquí nos sirve para ver bien, sobre todo el lóbulo superior derecho, y recordar la regla del 50 al 75%. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Una angiotaquiotórax. El artefacto por el bolo contrario. ¿Sí? Acá fíjense cómo está lavada. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar
que ocurra eso, ya evitar estos artefactos, porque no queremos ver, o sea, queremos ver bien todos los segmentos pulmonares. Y este artefacto que está acá nos impide ver los segmentos, las arterias segmentarias que van hacia el lóbulo superior derecho. Como dice ahí, ¿habrá un trombo entonces en el lóbulo superior derecho? No lo podemos ver, ¿ya? Porque esto nos impide ese artefacto que está ahí. En la visualización de vasos supraórticos, que escapa un poco a esto que estamos viendo de TEP, es el mismo fenómeno. Tenemos que evitar que haya este artefacto de vuelo contra. Y para eso ya sabemos, usamos soluciones aquí. Entonces, ya sabemos el cálculo adecuado, independiente si es volus tracking o volus test, cuando el contraste esté recién llegando a la vena cava superior, si lo medimos acá. Si lo medimos más basal, cuando el contraste esté llegando a las cámaras derechas del corazón. ¿Esto es correcto para la evaluación de usted? ¿Esta imagen? El contraste nuevamente está en la aorta, pero no en la arteria pulmonar. O sea, llegamos tarde, una vez más. ¿Ya? Así que ojo con eso, con los tiempos, lo tiene que ser muy preciso. Si no vemos la circulación menor, no se puede hacer un diagnóstico de TEP. Y esta es una patología grave, de urgencia. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer con el paciente para evaluar si hay TEP? Si no la apuntamos, si logramos, como en la imagen anterior, logramos esto, que esto nos sirve, que eso nos sirve para el diagnóstico. Porque queremos ver si hay un defecto de llenamiento en la arteria. La contraste muy marcado. Eso es un problema. Si está así, no lo vemos. Por tanto, si ocurre esta situación, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aparte del reto, hacer de nuevo el examen y variar de nuevo e inyectar de nuevo contraste con todo lo que hizo el equipo. Entonces es una situación compleja. Sin embargo, hay que hacerlo porque esta es una patología. Así que ojo con el estudio del TEP, ya, porque es el tiempo dijimos muy rápido y nos puede ocurrir esa situación. Entonces, ¿qué pasaba con el...? Sí. Sobre lo anterior, igual se hace de inmediato que vamos a repetir el examen. Pensemos que un paciente de urgencia. Hay que hacerlo. Entendido que hay gente que no soporta 2 veces de inyección de toxicidad. Sí, pero es que recordemos que estamos hablando de un angiotórax. Nosotros dijimos que qué pasaba con los volúmenes de angiotórax. Digamos, disminuir. Depende de los canales. Depende de los canales, entonces nosotros efectivamente, si nosotros pensamos que el target tórax como promedio para un estudio, de abdomen, etcétera, o cualquier estudio parenquimatoso, se inyectan 100 ml de contraste, promedio. Pero si yo hago un angio, el angio usa mucho menos volumen. Por lo tanto, una repetición de esto, vamos a llegar igual a los 100 ml. Ahora, no por justificarlo, ¿cierto? O sea, no había un problema renal, pero el problema es que vamos a traer 2 veces al paciente. Igual le vamos a inyectar 2 veces, que el volumen sea dentro de lo que aguanta esa línea. Pero hay que hacerlo porque es una patología urgente. Entonces aquí, además del reto, como les digo, es complejo porque estas acciones son las más difíciles de que, o hay una alta probabilidad de que no resulta adecuado. Entonces, impregnación sobre 300 UH. ¿Cómo logramos eso? Con un alto flujo, idealmente 5 ml por segundo, con un bajo KV, que no hay problema en usar bajo KV. Y el fraccionamiento. Entonces, el estudio dura eso, depende de los canales, ¿cierto? Dura muy pocos segundos. Ahí en esa imagen de reconstrucción está mostrando cuánto duró la emisión de rayos, que fue de pocos segundos. Si ustedes se fijan aquí en las líneas, dice que el estudio se puede hacer tanto cráneo caudal como caudo craneal. Idealmente, para estos pacientes es mejor hacerlo caudo craneal, porque si al paciente le cuesta respirar, se asocia a la clínica de disnea, dificultad respiratoria, es mejor que aguante los primeros segundos en bases pulmonares, donde el movimiento se nota más que a nivel de los ápices pulmonares. ¿Ya? Entonces, lo caudo craneal. Si lo hacen caudo craneal, entonces, ustedes lo van a hacer con un bolus tracking. En ese caso, ¿dónde será más ideal poner el bolus tracking? ¿A nivel de el tronco de la arteria pulmonar o a nivel de cámara derecha del corazón? Si el estudio va a ser caudo craneal.
¿Se acuerdan que mientras más cerca están del inicio de la hélice, menos tiempo pasa en lo que la camilla se mueve? Entonces, efectivamente, en ese caso lo dividiría en la cámara derecha. Si lo hacen cráneo caudal, ahí puede ser a nivel del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, voy a tener imágenes con artefacto, movimiento y endurecimiento de las de radiación, donde si ustedes se fijan, este estudio se repitió. No resultó, se repitió, ¿sí? Y se repitió porque en la primera adquisición, aquí no se ve en el video, las bases pulmonares están todas movidas. El paciente no aguantó la respiración y no se permitió ver nada por artefacto de movimiento a nivel de base. El estudio se hizo cráneo caudal. Hubo que repetir el estudio, ya caudo craneal, y ahí no hubo movimiento, ya sobre todo en la base pulmonar. Pero si ustedes se fijan en esta imagen, los riñones ya están con contraste. ¿Por qué? Porque inyectamos ese volumen previo de la primera angio, ¿ya? Entonces, el objetivo de un angioTAC por tórax en la mayoría en la mayoría de los lugares es esto que está acá, que el contraste esté solamente en la circulación menor, no en la circulación mayor. Uno dice, bueno, pero si para la arteria pulmonar igual la veo clarita, ¿cierto? Si tiene más o menos contraste, y si la aorta tuviera contraste, igual veo la arteria pulmonar.